A continuación vamos a comenzar hablando sobre qué es el dengue. El dengue es una enfermedad vírica transmitida por mosquitos que se ha propagado en los últimos años por todas las regiones que ocupa la OMS. Es un virus que se transmite por el mosquito, principalmente hembra de la especie Aedes aegyptus, y en menor proporción por el Aedes albopictus. Estos mosquitos también son los vectores de la fiebre amarilla, de la fiebre del chikungunya y el Zika. La enfermedad está muy extendida por los trópicos, con variaciones locales en el riesgo que dependen de las precipitaciones, la temperatura y la humedad. El dengue provoca un amplio espectro patológico que puede abarcar desde una enfermedad asintomática, la persona ni siquiera se percata de que está infectada, hasta síntomas graves similares a los de la gripe en las personas infectadas. Si bien es menos frecuente, algunas personas evolucionan con complicaciones vinculadas a hemorragias graves, insuficiencia orgánica o extravasación del plasma. El dengue conlleva a un mayor riesgo de muerte si no se trata debidamente. Este fue identificado por primera vez en las sendas epidémicas de Tailandia y Filipinas. Hoy en día afectan a la mayor parte de los países de Asia y Latinoamérica. Se ha convertido en una de las causas principales de hospitalización y muerte en niños y adultos de dichas regiones. En cuanto a su clasificación, en 1997 la Organización Mundial de la Salud publicó un esquema de clasificación que describe 3 categorías de infección sintomática por el virus, en las cuales tenemos fiebre del dengue, fiebre hemorrágica del dengue y síndrome de shock del dengue. Sin embargo, la clasificación anterior subestimaba algunas formas de la enfermedad, provocando que en el 2009 la OMS introdujese una clasificación revisada con objeto de facilitar el reconocimiento temprano de los signos, es decir, optimizar el triaje y el manejo de alguna manera. La nueva clasificación consta de las siguientes categorías, en las que tenemos dengue sin signos de alarma. Este incluye náuseas, vómitos, rash, dolor de cabeza, dolor ocular, dolores musculares, articulares, entre otros. Luego vamos a tener dengue con signo de alarma. Este va a incluir dolor abdominal, vómitos persistentes, presencia de ascitis en algunos casos, derrame pleural, sangrado de mucosas, letargio, hepatomegalia en algunos casos y aumento del hematocrito junto con una disminución rápida del recuento de plaquetas. Luego vamos a tener el dengue grave, en el que vamos a incluir la disminución del plasma en shock, acumulación del líquido con dificultad respiratoria, es decir, las personas van a presentar disnea, un sangrado severo que es evaluado por un médico, va a tener afectación de órganos importantes y bueno, entre otras, va a tener una alteración de la conciencia e insuficiencia orgánica, es decir, va a afectar los principales órganos diana. En cuanto a la epidemiología, el dengue se encuentra distribuido en todas las regiones donde existe el vector transmisor, desde los 30 grados de latitud al norte y 20 de latitud al sur. La enfermedad es endémica en más de 100 países de regiones tropicales y subtropicales y causa alrededor de 390 millones de infecciones al año en todo el mundo. Las regiones más afectadas son las del Caribe, América Central, el Sur, Hawái, Sureste Asiático, México, Australia, el Pacífico, África Central y Occidental. El hombre sirve como reservorio, excepto en el ciclo silvestre del sureste asiático del virus. Lo que explica que la enfermedad sea tan frecuente en barrios sobrepoblados de las ciudades más grandes del mundo. La transmisión ocurre por debajo de los 2000 metros, con mayor intensidad en la estación lluviosa y es interrumpida por los climas fríos.
El mosquito que ha infectado durante toda su vida y puede transmitir el virus a su progenie. El riesgo para el turista común depende de la incidencia de la enfermedad en la zona, el tipo de alojamiento y los hábitos de vida durante el viaje, es decir, actividades de alojamiento y de hospedaje. Básicamente, él va a residir en las zonas tropicales, como ya lo expliqué, y va a cesar o va a disminuir el riesgo de infección cuando entramos en las épocas de periodos fríos. En cuanto a los factores que influyen en la transmisión del virus del dengue, debemos decir que la incidencia mundial ha aumentado en las últimas décadas, exponiéndose a su distribución geográfica. Un problema de salud pública en gran medida de resultado de comportamientos humanos, incluido el crecimiento de la población, que es bastante, y es por esto que también ha aumentado el contagio y la propagación de este virus. La mala planificación urbana con hacinamiento y saneamiento deficiente, una desmejoría en cuanto a los transportes, el movimiento de las personas, es decir, también el movimiento de los mosquitos del virus y la falta de un control efectivo para poder atacar definitivamente este mosquito. La transmisión se ve reforzada por los siguientes factores: el aumento de la densidad del vector, las temperaturas cálidas, porque aumentan el tiempo de que el mosquito permanece infectado, mayor movimiento del mosquito y del virus como tal, a través del transporte aéreo, terrestre, acuático. También tenemos una mayor duración y una mayor magnitud de la viremia como tal. Entre los factores más frecuentes encontramos el sexo femenino, por ser la mujer quien dura y permanece más tiempo en el hogar, y ya que este mosquito se dice que es preferiblemente doméstico, es por eso que el sexo femenino es el que mayormente se ve atacado por este virus. Luego tenemos el color de la piel, que en menos relevancia también debemos mencionarlo. Se dice que las personas de color o piel blanca son las más afectadas. El nivel escolar, porque las personas analfabetas o con poca información no mejoran su estilo de vida y tienden a crear el hábito o a crear un hogar o facilitar, en pocas palabras, la vida del mosquito. La presencia de criadores del vector, que se debe a lo mismo que ya mencioné anteriormente, una cuestión desencadena la otra, la observación de criaderos del vector. Y bueno, en total un desconocimiento de la enfermedad, ya que muy poco anteriormente se sabía a esta enfermedad. Hoy en día la información se ha propagado más al mundo, sin embargo es deficiente la información que llega a las personas que están de escasos niveles económicos o académicos, y es por esto que no se hace una mayor propagación de la información y no se evita esta enfermedad. Debemos recordar que si tenemos una mejor información acerca de la enfermedad y de cómo cuidar y cómo cuidarnos para evitar el hacinamiento del mosquito, esta podrá disminuir su incidencia a nivel mundial. Buenas tardes, mi nombre es Melanie Andrade y continuaremos hablando sobre el vector. El mosquito Aedes aegypti se considera el principal vector del dengue. Vive en hábitat urbano y se reproduce principalmente en recipientes artificiales. Aedes aegypti se alimenta durante el día. Los periodos en que se intensifican las picaduras son el principio de la mañana y el atardecer, antes de que oscurezca. La hembra del Aedes aegypti se alimenta frecuentemente en múltiples ocasiones entre cada puesta. Una vez ha puesto sus huevos, estos pueden seguir siendo viables durante varios meses y eclosionarán al entrar en contacto con el agua. Aedes albopictus, un vector secundario del dengue en Asia. Se ha propagado a más de 32 estados de los Estados Unidos de América y a más de 25 países en la región de Europa, debido en gran medida al comercio internacional de neumáticos que sirven de criadero al mosquito.
y otras mercancías como el bambú de la suerte. Aedes albopictus tiene gran capacidad de adaptación. Su propagación geográfica se debe en gran medida a su tolerancia a condiciones más frías, tanto en la fase de huevo como la de adulto. Aedes albopictus contribuye como un vector principal del dengue en algunos brotes cuando Aedes aegypti no está presente o lo está en números reducidos. Agente causal. El agente causal es un virus ARN de la familia Flaviridae, que tiene 4 serotipos distintos, pero estrechamente emparentados: dengue 1, dengue 2, dengue 3 y dengue 4. Se cree que la recuperación de la infección otorga inmunidad de por vida contra el serotipo que ha causado la infección. Sin embargo, la inmunidad cruzada a los otros serotipos tras la recuperación es parcial y temporal. Las infecciones posteriores, es decir, secundarias, causadas por otros tipos de serotipos, aumentan el riesgo de padecer el dengue grave. Incidencia o prevalencia. En las últimas décadas la incidencia del dengue ha aumentado enormemente. Una gran mayoría de los casos son asintomáticos o con síntomas leves y que el mismo sujeto gestiona, por lo que el número real de casos de dengue es superior a los notificados. Además, muchos casos se diagnostican erróneamente como otras enfermedades febriles. El número de casos de dengue notificados a la OMS se ha multiplicado por 8 en las 2 últimas décadas. Las muertes notificadas entre el año 2000 y 2015 pasaron de 960 a 4032. Características de la enfermedad, signos y síntomas. El dengue es una enfermedad grave de tipo gripal que afecta a lactantes, niños pequeños y adultos, pero raras veces resulta mortal. Los síntomas se presentan al cabo de un periodo de incubación de 4 a 10 días, después de la picadura de un mosquito infectado, y por común duran de 2 a 7 días. La Organización Mundial de la Salud clasifica el dengue en 2 categorías principales: dengue con o sin signos de alerta y dengue grave. La clasificación secundaria de dengue con o sin signos de alerta está concebida para ayudar a los profesionales de la salud a seleccionar pacientes para su ingreso hospitalario, a fin de someterlos a observación estrecha y reducir al mínimo el riesgo de que evolucionen hacia la forma más grave del dengue. Dentro de los tipos de dengue tenemos que se debe sospechar que una persona tiene dengue cuando una fiebre elevada sobre los 40 grados centígrados se acompaña de 2 de los síntomas siguientes. Durante la fase febril, dolor de cabeza muy intenso, dolor detrás de los globos oculares, dolores musculares y articulares, náuseas, vómitos, agravamiento de ganglios linfáticos, sarpullido. Y también tenemos, dentro del dengue grave, el paciente entra en lo que es de 3 a 7 días después. En este momento, al remitir la fiebre por debajo de 38 grados centígrados, este puede manifestar los signos de alerta asociados al dengue grave, que son complicaciones potenciales mortales que por cursa de extravasación del plasma, acumulación de líquidos, dificultad respiratoria, hemorragias graves o falla orgánica, el personal debería buscar signos de alerta como los siguientes: dolor abdominal intenso, vómitos persistentes, respiración acelerada, hemorragias en las encías, fatiga, agitación, presencia de sangre en el vómito. Y si los pacientes manifiestan tales signos durante la fase crítica, es esencial someterlos a una observación estrecha de 24 a 48 horas siguientes a fin de brindar atención médica adecuada para evitar otras complicaciones y riesgos de muerte. Para establecer el diagnóstico de infección pueden utilizarse varios métodos, por ejemplo, pruebas virológicas que detectan directamente elementos del virus y pruebas serológicas que detectan componentes producidos por el sistema inmunitario humano como reacción al virus. En función del momento en el que se presenta el paciente, la utilización de diferentes métodos de diagnóstico será más o menos adecuado. Las muestras recogidas en pacientes durante la primera semana de enfermedad deben analizarse con métodos serológicos y virológicos.
Métodos virológicos. El virus puede aislarse en la sangre durante los primeros días de la infección. Existen diversos métodos de reacción en cadena de la polimerasa con retrotranscriptasa. Por lo general, estas pruebas son sensibles, pero requieren equipo especializado y la formación técnica del personal que lleva a cabo la prueba, por lo que siempre pueden efectuarse en todos los servicios médicos. Estos productos de muestras clínicas también pueden utilizarse en la genotipificación del virus, lo que permite comparar muestras del virus de diferentes procedencias geográficas. El virus también puede detectarse mediante pruebas para constatar la presencia de una proteína producida por el virus, denominada NS1. Existen las pruebas de diagnóstico rápido disponibles comercialmente que pueden utilizarse a tal fin, y los que tan solo 20 minutos se determina el resultado. Además, dichas pruebas no requieren técnicas ni equipo especializado de laboratorio. Métodos serológicos. Los métodos serológicos, como la inmunoabsorción enzimática, denominado ELISA, pueden confirmar la presencia de una infección reciente o antigua, puesto que detectan anticuerpos de inmunoglobulina M e inmunoglobulina G contra el virus del dengue. Los anticuerpos IgM pueden detectarse aproximadamente una semana después de la infección y alcanzan su nivel máximo entre 2 a 4 semanas después de iniciar la enfermedad. Se pueden seguir detectando durante 3 meses. La presencia de anticuerpos de IgM indica una infección reciente de dengue. Los niveles de anticuerpos de IgG tardan más al parecer que los de IgM, pero los de inmunoglobulina G permanecen en el organismo durante años. La presencia de anticuerpos de IgG indica una infección antigua. Niveles de prevención y control. Si sabe que tiene dengue, evite que le piquen los mosquitos durante la primera semana de enfermedad. Posiblemente el virus circula en la sangre durante este periodo y por tanto usted podría transmitir el virus a otros mosquitos no infectados, que a su vez podrían infectar a otras personas. La proximidad de las viviendas a lugares de cría de los mosquitos vectores es importante en los factores de riesgo para el dengue y para otras enfermedades transmitidas por los mosquitos Aedes. Hoy por hoy, el método principal para controlar o prevenir la transmisión del virus del dengue consiste en luchar contra los mosquitos vectores y para ello se adoptan las siguientes medidas. Prevención de la reproducción de mosquitos. Evitar que los mosquitos encuentren lugares donde depositar sus huevos mediante el ordenamiento y la modificación del medio ambiente. Eliminar correctamente los desechos sólidos y los posibles hábitats artificiales que pueden acumular agua. Cubrir, vaciar y limpiar cada semana los recipientes donde se almacena agua para uso doméstico. Aplicar insecticidas adecuados a los recipientes en que se almacena agua a la intemperie. Protección personal contra las picaduras de mosquitos y utilizar medidas de protección personal en el hogar, como mosquiteros en las ventanas, repelentes, materiales tratados con insecticidas, espirales y vaporizadores. Estas medidas deben observarse durante el día, tanto dentro como fuera del hogar, por ejemplo, en el trabajo o la escuela, ya que los principales mosquitos vectores pican durante todo el día. Se aconseja llevar puesta ropa que reduzca al mínimo la exposición cutánea a los mosquitos. Colaboración comunitaria o informar a la comunidad sobre los riesgos de las enfermedades transmitidas por mosquitos. Colaborar con la comunidad para mejorar su participación y movilización a fin de lograr un control vectorial constante. Control reactivo de vectores. Puede que las autoridades sanitarias se sirvan de medidas de emergencia para el control vectorial, por ejemplo, fumigación o pulverización insecticidas durante los brotes. Vigilancia activa de los virus y los mosquitos. Vigilar activamente la abundancia de vectores y la composición de las especies para determinar la eficacia de la intervención del control. Supervisar prospectivamente la prevalización del virus en la población de mosquitos, con análisis activos de la recopilación de mosquitos centinela. Por otro lado, continúan las investigaciones entre muchos grupos de colaboradores internacionales para buscar nuevas herramientas y estrategias innovadoras que contribuyen a las iniciativas mundiales para interrumpir la transmisión del dengue y de otras enfermedades transmitidas por mosquitos. Variables epidemiológicas. Los niños y las mujeres son dos grupos muy vulnerables al contraer el dengue, debido principalmente a las características de transmisión de la enfermedad, a través de la picadura del mosquito Aedes aegypti. Es sobre todo una enfermedad intradomiciliaria, precisamente
porque las mujeres y los niños pasan más tiempo dentro de la casa y es ahí donde se desarrollan los focos de infección. Esto no quiere decir que también se hayan presentado casos de adultos mayores y de personas más jóvenes que trabajan, pero la gran mayoría son niños y mujeres. Para que la larva del mosquito se forme, se requiere de un lugar donde exista agua limpia estacionada, como pequeños estanques, desagües, terrazas y contenedores expuestos al ambiente. La larva del mosquito no se desarrolla en ríos o aguas negras. Los mosquitos domésticos